seminario institucional más de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT. En esta ocasión nos acompaña la doctora Nacheli Ruiz Rivera. Ella es investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Y antes de que la doctora Ruiz nos presente su seminario, les voy a dar una muy breve semblanza académica de ella. La doctora Ruiz es doctora en estudios del desarrollo por la University of East Anglia en Gran Bretaña, maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, que es un centro público de investigación CONACYT, y licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Los proyectos de investigación de la doctora Ruiz se enfocan en entender la vulnerabilidad socioambiental en las ciudades y áreas periurbanas, las políticas públicas en torno a la reducción del riesgo de desastre y recuperación postdesastre, la planeación y ordenamiento territorial y los atlas de riesgos, con aplicaciones en materia de políticas públicas, legislación, acceso a la información y procesos de gobernanza del riesgo. Ella tiene una labor docente importante, puesto que imparte en el posgrado en geografía la asignatura Diseños y Métodos de Investigación Cualitativos en Geografía y Seminario de Investigación Vulnerabilidad Social. En la licenciatura en Geografía Aplicada de la ENCIT imparte la asignatura de Riesgo de Desastres, Fundamentos Teóricos y Metodológicos y también la de Análisis Cualitativo. Además, es tutora del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Ella es actualmente la coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Adelante, doctora Nacheli Ruiz, con su seminario, el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, una experiencia de diálogo entre ciencias aplicadas, ciencias sociales y humanidades orientadas a la gestión de riesgo. Muchísimas gracias, doctora Blanca. Gracias por la oportunidad para poder platicar con ustedes de lo que hace nuestro seminario universitario. Para eso les voy a compartir una presentación en la que espero que se puedan ustedes dar una idea de las cosas que estamos haciendo en SURSA, que además pues consideramos que son súper importantes y súper relevantes para lo que se hace dentro de nuestra escuela ENCIT. Y fíjense que cuando me invitaron a dar este seminario institucional, una de las cosas que me preocupaba era poder expresar correctamente cómo nuestro seminario trabaja justamente de una manera que nosotros sí consideramos que es transdisciplinaria, y ahorita voy a explicar por qué, y que tiene que ver con lo que está en el título que ustedes ven en su pantalla. Estamos construyendo una experiencia de diálogo entre las ciencias básicas, las ciencias aplicadas, las ciencias sociales y las humanidades en materia de gestión de riesgos, y este tema de cómo dialogamos entre áreas de conocimiento y luego cómo dialogamos con otros campos que están fuera de lo académico y de la universidad, creemos que es la parte crucial de lo que hacemos en nuestro seminario. Nosotros dependemos de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Estos seminarios universitarios son precisamente lo que la Secretaría de Desarrollo Institucional procura hacer cuando tiene temas que son transversales a todo lo que se hace dentro de la universidad, dado que pues, hay muchos temas que se trabajan aquí en la UNAM y que como que nadie se entera de qué es lo que hacen las diferentes escuelas, dependencias, centros, institutos, facultades, y justamente por eso surgió esta iniciativa de hacer seminarios universitarios. Y para nosotros, pues lo que hacemos tiene que ver precisamente con riesgos. Y nosotros quisimos desde el principio que nuestro seminario no fuera solamente con el tema de desastres o que fuera solamente con el tema como de los riesgos que se ven a largo plazo, sino que habláramos en lo general
de qué son los riesgos socioambientales en el sentido más amplio de la palabra, que pueden o no incluir desastres, pero que pues finalmente son procesos más amplios que se ven en nuestra sociedad, perdón. Y lo que quiero platicar con ustedes pues es precisamente qué hacemos, cuál es nuestro alcance y enfoque, cuáles son nuestras actividades y cuáles son las lecciones y proyectos que son útiles para las personas que trabajamos diferentes aspectos o facetas del tema de riesgos. ¿Quiénes somos? Pues fíjense que por eso les comentaba que nosotros dependemos de la Secretaría de Desarrollo Institucional, porque lo que hace la Secretaría es invitarnos a platicar a muchísimas dependencias de la UNAM. Nosotros tenemos nuestra sede en el Instituto de Geografía, en parte, por supuesto, pues porque el riesgo es un tema que tiene muchísima relación con la geografía como disciplina, porque pues tiene una base territorial muy importante. Pero obviamente nosotros tenemos una cercanía muy, muy intensa con todas las áreas que tienen que ver con investigación en ciencias de la Tierra, con ciencias de la atmósfera, con ingenierías, con escuelas interdisciplinarias como la ENES Juriquilla, como la ENES Morelia, como la ENES Mérida. También tenemos una relación muy cercana y muchas actividades con la Facultad de Psicología, con el programa de estudios del desarrollo, con temas jurídicos, con todos los temas que tienen que ver, por ejemplo, con lo social, con todo el diseño de políticas públicas. Entonces, pues ahorita, en este momento, somos 18 las entidades que conformamos lo que es el seminario universitario. El seminario, a su vez, tiene una coordinación general en la cual estamos 3 personas. Estoy yo coordinando, está Laura Sánchez como secretaria técnica y Luz Lazos, que está encargada de la parte de materiales y docencia. Entonces, entre nosotros coordinamos a un conjunto muy grande de académicos, de colegas especialistas que están en nuestros comités directivo y asesor y con quienes nos ponemos de acuerdo también para invitar a personas que no necesariamente están digamos, en estos órganos, pero que trabajan aspectos diferentes en materia de riesgos socioambientales y con quien procuramos establecer lo que mencionábamos al inicio, hacer diálogos. Nuestro trabajo es dialogar, nuestro trabajo es poner los puentes necesarios para que todas estas disciplinas se coordinen entre sí. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, pues le hacemos también trabajando entre nosotros dentro de la universidad, pero trabajamos mucho también hacia afuera de la universidad. Y nosotros tenemos una red de aliados y esa red de aliados nos ayuda también pues a una de las tareas sustantivas que tenemos nosotros, que es la de la incidencia, pues por ejemplo en políticas públicas, en la comunicación del riesgo y en otros temas donde nosotros, la universidad tiene mucho que decir. Y estas son solamente algunas de las principales alianzas que tenemos nosotros, pues con diferentes organizaciones de la sociedad civil, con colegios de profesionales, con órganos de servicio público, secretarías, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los programas y seminarios internos de la UNAM también que nos acompañan en diferentes actividades y con quien tenemos algunos aspectos en común también. El Laboratorio Nacional de Comunicación de Riesgos que se tiene en la Secretaría de Salud en conjunto con la OPS-OMS México, la Organización Mundial de la Salud de la sede de México. Hemos hecho actividades con organizaciones como Ruta Cívica, con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, con AREIS, la iniciativa del sector privado para sociedades resilientes, con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y con todos ellos tenemos diferentes como temas o aspectos que vamos cubriendo relacionados precisamente a lo que implica la gestión del riesgo. Entonces, nuestro enfoque es este. Nosotros vemos el riesgo, obviamente no como una cosa a lo cual estamos destinados sin remedio, sino como un fenómeno multifacético que es muy propio de las sociedades contemporáneas y que por lo tanto pues tiene que entenderse, ¿no? Enraizado en contextos específicos, en sociedades específicas, que están expuestas a amenazas particulares
y en la que influyen diferentes aspectos. No hay una sola causa para hablar del riesgo. Entonces, al no haber una única causa, pues obviamente los mecanismos para entender qué es el riesgo y cómo se trabaja no están en una sola disciplina o bajo un solo enfoque. Están en todas las áreas de las ciencias y las ingenierías, y en particular, por ejemplo, nosotros tenemos relación cercana con muchos colegas de varios centros de institutos de la UNAM que trabajan cosas de meteorología, de geofísica, de vulcanología, de ingeniería ambiental, también de cosas de ingeniería sísmica, por ejemplo, geología, por supuesto, en fin, o sea, muchas áreas de las ciencias de la Tierra, y también con colegas que trabajan en humanidades y en ciencias sociales. Hay antropólogos, trabajamos muy cercanamente, por ejemplo, con psicólogos ambientales, con quienes tenemos una relación súper cercana para entender el tema de la comunicación del riesgo y los sesgos cognitivos, con historiadores, por supuesto, con geógrafos sociales, y bueno, esta combinación de disciplinas ya se imaginarán que lo que va generando pues, es un ambiente interesantísimo donde tenemos muchos puntos de vista muy diferenciados acerca de cómo tratar los problemas y donde pues vamos justamente generando esos puentes, ¿no? Y por eso, en nuestra perspectiva, todos los enfoques y saberes sobre el riesgo son valiosos. No hay uno que sea mejor que otro, y de hecho lo que tratamos de hacer es balancear un poco en nuestro seminario las diferentes voces de las diferentes disciplinas para que justamente haya una valoración de todos los diferentes tipos de conocimiento que existen, ¿no? Y que por supuesto esos tipos de conocimientos ¿a qué nos ayudan? Bueno, pues a desarrollar enfoques aplicados. O sea, creo que una de las características de nuestro seminario es que trabajamos nosotros con un enfoque súper aplicado, donde tratamos de comprender los problemas y de ver cómo podríamos incidir en la solución de un problema. Y por supuesto, en este problema que es el riesgo, digamos, la vía de incidencia es en primera instancia comprenderlo en su complejidad. Entonces, aunque hay incertidumbre y aunque por supuesto el riesgo trata de aspectos relacionados, por ejemplo, con las probabilidades, eso implica incertidumbres. Y entonces, por ejemplo, comunicar la incertidumbre es algo bien importante para nosotros, porque de allí es de donde se deriva la credibilidad de muchos de los conocimientos que se asocian a esto. Y bueno, ustedes han visto en nuestras experiencias recientes lo importante que es generar credibilidad sobre lo que se dice sobre el riesgo, pero además dar como esa plataforma de valor a los diferentes tipos de conocimientos y que eso además no nos implique justamente caer en algún aspecto falso, sino al contrario, fortalecer cada una de las visiones disciplinarias de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nuestros temas prioritarios están en la comunicación pública de la ciencia y lo que tienen que ver esto en materia de riesgos. Luego, las aplicaciones de eso en políticas públicas y de gestión de riesgos. Todo eso orientado a aspectos de reducción del riesgo de desastres, entre otros tipos de riesgo, y también lo que tiene que ver con procesos de desarrollo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ordenamiento del territorio, todo lo que tiene que ver con aspectos de desigualdad o de vulnerabilidad o de accesibilidad del conocimiento o de diferentes temas de ese tipo que finalmente pues a lo que nos ayudan es a poder desarrollar esa perspectiva aplicada de la cual estamos hablando, ¿no? Y bueno, ¿por qué consideramos que en materia de riesgo no estamos hablando de un material propiamente científico, sino que tenemos que ver también la combinación de las áreas de conocimiento científico con las áreas de conocimiento social y humanístico? Pues porque la condición de riesgo, sobre todo de este riesgo en estas sociedades contemporáneas, con los territorios súper urbanizados que tenemos, y pues con esta dependencia tecnológica que desarrollamos cada vez más, intervienen pues sí las amenazas derivadas de los fenómenos físicos que hay que comprender y que hay que comprender además en esta visión de un territorio muy intervenido por la humanidad, donde hay muchas actividades extractivas, donde hay mucha urbanización, ¿no? Y que eso le da una cierta condición particular a las amenazas, al estudio de las amenazas meteorológicas o geodinámicas,
Pero también, entonces en ese sentido lo que vemos es que eso nos ayuda, nos obliga a ver otros aspectos a los cuales está de alguna manera ligada toda la parte aplicada de la gestión del riesgo, que es, por ejemplo, el nivel de conocimiento que está disponible en la sociedad en un momento particular, qué tanto se sabe de los fenómenos que estudiamos, qué tanto conocemos también, por ejemplo, las cuestiones sociales en los diferentes países, en las diferentes regiones. Hay muchas regiones altamente expuestas sobre las cuales hay muy poco conocimiento de los aspectos sociales, por ejemplo, todas las comunidades que están en la zona de subducción mexicana, que son comunidades en una gran medida rurales que están en la costa del Pacífico, donde hay bien poquito conocimiento acerca de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los municipios o con respecto a las vulnerabilidades sociales, ¿no? También estamos dependiendo del modelo económico, de qué es lo que está pasando con las diferentes actividades, si estamos, por ejemplo, talando muchos bosques o si estamos moviéndonos hacia un modelo de producción agrícola a otro, o si estamos generando extracción de minerales. Hay diferentes aspectos del modelo económico que influyen de una manera bien fundamental en cómo entendemos el riesgo. También, por supuesto, la calidad de las instituciones, si nuestras instituciones tienen las herramientas financieras, si conocen los problemas, si tenemos la capacidad de coordinarnos, en fin, esa es la parte de las instituciones. La tecnología disponible, por ejemplo, para el tema de este año del Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre, que es, por ejemplo, las alertas tempranas. Sí tenemos la tecnología para hacerlo. En algunos casos sí, en otros nos fallan las partes que tienen que ver con la comunicación más directa con las personas. La tecnología también incluye, por ejemplo, el uso de telecomunicaciones o el uso de ciertas formas de cartografía. También tenemos que entender la parte de cohesión comunitaria. Si la cohesión comunitaria es fuerte, obviamente eso nos va a ayudar a tener mejores posibilidades de respuesta una vez que estamos enfrentando ya la amenaza, los aspectos históricos del territorio que no podemos olvidar, donde tenemos que ver, por ejemplo, hasta qué punto en cierto territorio ha habido migraciones o ha habido cambios en los modelos de ocupación del espacio geográfico, ¿no? Y finalmente la desigualdad social, que por supuesto es uno de los grandes factores que nos ayudan a entender la vulnerabilidad. Entonces, lo que estaba pensando cuando hacía esta diapositiva es que precisamente aquí es donde se ve como muy claro cómo el riesgo es un aspecto que tiene que poner a dialogar a todas estas áreas de las humanidades, la historia, las cuestiones incluso de estética, de derecho, de cosas así, y las ciencias sociales, donde estamos viendo todo lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con la sociedad, lo que tiene que ver con incluso la aplicación de la ciencia fuera del campo académico, que es un poco como lo que nos inspira a nosotros, ¿no? El SURSA tiene un enfoque conceptual muy claro en ese sentido, o sea, no es un seminario que esté de alguna manera, digamos, a la deriva en términos conceptuales. Para nosotros ha sido súper importante retomar propuestas de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en los cuales nos hacemos las siguientes preguntas y buscamos respuestas a estas preguntas. ¿Cómo se crea el conocimiento? ¿Qué implica socialmente el conocimiento? ¿Cómo se puede democratizar el conocimiento e integrarlo en otros campos, por ejemplo, en las políticas públicas? ¿Y por qué es importante hacernos estas preguntas sobre nuestro trabajo dentro de la universidad y cómo se crea conocimiento? Pues porque en cuanto al riesgo, es muy claro que si el riesgo es si los componentes del riesgo se quedan como aspectos meramente académicos, no vamos a poder cambiar las cosas y no vamos a poder incidir de manera adecuada en los cambios que nosotros queremos hacer, por ejemplo, en reducción del riesgo de desastre. Pues ¿por qué? Pues porque ese conocimiento, que es un conocimiento tanto de naturaleza científica como de naturaleza social y humanística, pues tiene que salir de la universidad y tiene que ser parte de lo que se adopta fuera del campo de la universidad, por ejemplo, al momento de diseñar una estrategia de prevención, o al momento de diseñar un ordenamiento del territorio, o al momento en que se diseñan campañas de comunicación
que forman parte de los alertamientos tempranos, o al momento de que hablamos, por ejemplo, de las prácticas de autoprotección cuando estamos haciendo los simulacros. O sea, todos estos ejemplos, finalmente, de lo que nos hablan es de cómo podemos hacer no solamente para saber las cosas, sino para hacer que esos saberes sean conocidos más allá del campo en el que son creados, que es dentro de la universidad, y cómo puede la universidad también ser, pues, de alguna manera, resorte, ¿no? Que pueda sacar este conocimiento hacia otros campos y donde pueda ser adoptado y donde pueda tener consecuencias útiles en materia de, por ejemplo, pues sí, autoprotección, mejores políticas, proteger derechos, reducir los impactos de los desastres, en fin. Bueno, y el otro gran, digamos, campo de inspiración para nosotros es el tema del riesgo como un sistema. Aparte, una parte importante de esto tiene que ver con que el riesgo finalmente es una manifestación de un sistema en el cual un elemento de alguna manera tiene no un desequilibrio, pero sí que rompe la dinámica de un sistema, la dinámica normal de cómo opera la sociedad. Entonces, hay muchos puntos críticos que operan cuando nosotros estamos hablando de riesgo. Por ejemplo, pues sí, las amenazas climáticas y geodinámicas, ¿no? Todo este tema de denominar los fenómenos extremos como perturbadores, que bueno, es una cosa que se está revisando, pero la idea como de amenazas que tienen unas manifestaciones de intensidad importantes y que de alguna manera vienen como a poner en un punto crítico el sistema, son importantes, pero también para nosotros, por ejemplo, todos los aspectos de intervención ambiental que nosotros tenemos en el territorio son también parte de este sistema, y todas las cuestiones sociales y políticas son parte de este sistema. Entonces, si tenemos nosotros un sistema social y político que tiene también a su vez sus propias crisis, eso va a tener manifestaciones en los riesgos socioambientales, por ejemplo, con el tema de los incendios forestales o con el tema de una mayor exposición, que es una de las cosas que vemos mucho en casos críticos, como por ejemplo Haití, ¿no? Que tiene una tasa de deforestación muy grande y que eso implica pues, aspectos importantes para el tema de la gestión de riesgos ante huracanes, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos, digamos, de trasfondo es esta idea del riesgo como un conjunto de interacciones y retroalimentaciones en estos componentes, y si nosotros interactuamos en esos componentes, lograremos finalmente incidir en la forma en la que opera este sistema. Y entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos en la parte social y en la parte de comunicación, eso a su vez retroalimenta positivamente el sistema. Entonces, eso es un poco como la idea que tenemos nosotros. Ese es nuestro punto de entrada al sistema riesgo, llamémosle así. Entonces, en esa entrada al sistema riesgo, lo que nosotros buscamos es hacer sobre todo estas tres conjuntos de actividades, aunque hacemos más cosas, ¿no? La primera de estos aspectos es el tema de la investigación. Por ejemplo, hemos hecho investigación sobre qué pasa en los desastres y qué pasa una vez que ocurre la situación más crítica del momento de desastre, cuáles serían los procesos pues de todo tipo, ¿no? Para poder recuperarnos, qué significa recuperarnos dentro del marco de México, en fin. Hemos hecho trabajos sobre eso, estamos por sacar un libro sobre eso, al que los vamos a invitar próximamente a su presentación. Tenemos también investigación, por ejemplo, sobre protección social, que es una cosa rarísima que mucha gente que ha trabajado riesgos no ha escuchado nunca, pero que tiene que ver, por ejemplo, con cómo las instituciones de seguridad social y los sistemas de cuidados nos pueden ayudar a recuperarnos más rápidamente y a prevenir los impactos de los desastres. Por ejemplo, pues al momento de reducir la posibilidad de que a lo mejor tengamos que desplazarnos de manera forzada, o que tengamos posibilidades de recuperar los sistemas de salud más rápidos, que haya seguimiento de los aspectos críticos de las enfermedades o de cosas así, que cuando ocurren los desastres colapsan de una forma muy fea. Entonces, las instituciones de protección social y los sistemas de cuidado son otro de los temas que hemos trabajado. La planeación urbana y territorial con un enfoque de riesgos.
De esto también tenemos trabajos de investigación. Luego en la parte de incidencia estamos participando en varios órganos técnicos. Yo en particular estoy en el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, en donde tratamos de hacer propuestas de diseño, valoración y evaluación de políticas públicas, pero también pues tenemos muy buena relación con, por ejemplo, los colegios de profesionales. Los colegios de profesionales son súper importantes para poder hacer incidencia a través del conocimiento y a través, pues, digamos, de personas que están en la práctica de profesional de un área particular, por ejemplo, de la ingeniería o de la gestión de riesgos, y que es súper fundamental que tengan esta visión, ¿no? Entonces, por ejemplo, con ellos estamos revisando el Plan General de Ordenamiento del Territorio. Podemos empezar a revisar algunos aspectos de diseño de políticas públicas municipales. También hemos hablado de trabajar en auditorías y cosas de ese tipo. Entonces ahí tenemos espacios de incidencia importantes. Y luego también trabajamos mucho en el área de comunicación de la ciencia. Ustedes seguramente, los que nos conocen, nos han escuchado hablar en muchos sentidos en todos estos eventos donde hablamos pues de diferentes temas súper diversos, donde nos enfocamos desde a especialistas hasta estudiantes. Hemos trabajado con contenidos para jóvenes y niños, hemos trabajado con contenidos para servidores públicos y procuramos un poco como que traer estos principios de los cuales yo he hablado para que puedan lograr integrarse pues en la forma en la que las personas estamos pensando el riesgo, en lugar de pensarlo así como pues algo inevitable y algo de urgencia, y como tener como toda esta estética y todos estos discursos relacionados con la emergencia, el morbo, la inhabitabilidad, pues tratar como de pensarlo desde un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Entonces, entre las cosas que hacemos, y aquí es donde empieza pues la parte más bonita, que es donde vemos todos los proyectos y las diferentes cosas que hemos realizado, está, por ejemplo, nuestro podcast, que seguramente muchos de ustedes conocen, donde ya vamos en la temporada 3, episodio 4, creo que es el que está por salir en estos días, donde armamos un personaje, y ese personaje es un académico, una académica, que nos cuenta un poco su historia de cómo llega a una disciplina particular de todo tipo, desde las áreas de los volcanes, la ingeniería ambiental, la antropología, la historia, el derecho, o sea, todas las disciplinas que se puedan ustedes imaginar, y donde nos habla cómo llegó, cómo le hace para entender un problema o un dilema del riesgo, cómo aborda esa persona el fenómeno que le interesa y cómo resuelve o cómo propone resolver este tipo de problemas relacionados con el riesgo, ¿no? Entonces lo pueden encontrar. Aquí nuestra idea, por supuesto, es que escuchando el podcast pensemos de una manera totalmente diferente los problemas sobre el riesgo. Y tenemos muchos temas súper diversos, uno de los cuales, como podrán ver aquí, que es una probadita nomás muy chiquita de lo que hemos hecho en el último año. Hablamos mucho de comunicación de riesgos, hablamos mucho de pues cómo le hacemos para formular adecuadamente de una manera muy bien pensada, pero muy sencilla, de las diferentes problemáticas del riesgo, de tal manera que podamos, sin perder ese lenguaje riguroso, sí podamos tener una versión común del problema y de cómo trabajar con ese problema. Entonces, por eso le damos tanta atención al tema de la comunicación, porque realmente se vuelve como central incluso para formular los temas y para formular el tipo de problemáticas. Y a partir de allí tenemos cosas, por ejemplo, este evento que va a ser la semana que entra, que es sobre las alertas tempranas, que como mencioné es el tema de este año, del Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastres a nivel internacional. Todo el mundo va a estar hablando de eso, y donde vamos a hablar, por ejemplo, de dos de las alertas tempranas que tienen de alguna manera menos desarrollo en México, que son las alertas volcánicas y las alertas tornádicas, que bueno, ahí los invitamos a que nos escuchen.
Pero también trabajamos cosas como, por ejemplo, cuáles son los temas de políticas públicas que representan pues problemas importantes para que nosotros podamos incidir, solucionar, pensarlos de otra manera, ¿no? Cómo podemos repensar el ordenamiento del territorio, cómo podemos pensar todas las herramientas financieras y de coordinación para la recuperación. Y luego también tenemos digamos, actividades que no necesariamente son tan académicas o tan dirigidas a pares, sino que realmente las pensamos para que todas las personas que no están especializadas, pero que les interesa el tema, pues que vengan a escuchar qué es lo que se hace en la universidad. Entonces, hay actividades que están realmente diseñadas con diferentes tonos o diferentes enfoques, desde cosas así muy pues para chavos de prepas y CCHs, y hasta otras donde buscamos, por ejemplo, interactuar con el tipo de problemas o de cosas que ven los estudiantes de ciencias de la Tierra, por ejemplo, de predicción o pronóstico, donde invitamos justamente a los especialistas a que nos platicaran en un tono pues un poquito más, digamos, más de divulgación, qué era lo que podíamos entender en las diferentes ciencias por predicción y diferentes cosas de pronóstico, porque además los términos, pues, se usan de manera distinta en las diferentes áreas de las ciencias de la Tierra, entonces fue como súper interesante ver esas diferencias. Luego, quienes se ganaron los premios de excelencia Lomnis Castaños el año pasado con sus tesis de grado, pues hicieron una presentación increíble, esto fue un evento realmente súper bonito, porque las tesis estaban preciosas. Y tenemos, por ejemplo, actividades que hacemos a través de nuestros aliados de las diferentes entidades, como por ejemplo que fue un curso de hidrogeología aplicada sobre recarga gestionada de agua, que es uno de los temas también muy relevantes para el tema de la sustentabilidad y el riesgo, porque el agua que se infiltra pues trae muchos contaminantes, ¿no? Entonces la recarga gestionada nos ayuda a poder trabajar técnicamente todo el tema de la contaminación del agua y todo lo que tiene que ver con la protección de los acuíferos. Y luego tenemos toda esta otra actividades que hacemos con instituciones, como por ejemplo el curso que es más bien como un medio MOOC de apertura ante el riesgo, en la cual participó también el Centro Nacional de Prevención de Desastres, pero que organizó la Dirección de Estado Abierto del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, donde participamos en un protocolo donde justamente se hablaba de las necesidades de información pública en materia de riesgos, y entonces hicimos un cursito para hablar de eso y para que las personas, los ciudadanos, podamos conocer pues qué se hace en este tipo, y cuando ocurren las emergencias, cómo tendríamos que estar garantizando el derecho de acceso a la información. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que nos importa un montón es trabajar en el posicionamiento en medios de comunicación y en columnas de opinión. Aquí tenemos una alianza súper cercana que agradecemos mucho con la iniciativa de México Social que dirige el doctor Mario Luis Fuentes y el doctor Saúl Arellano, donde nos han abierto el espacio al seminario para hablar de temas como los que ustedes están viendo aquí en su pantalla. Entonces, lo que hacemos es invitar a las personas miembros de Sursa que son cercanas, aliados con las que trabajamos en Sursa, para que nos hagan una columna acerca del tema que trabajan, ¿no? Entonces, estos son nada más algunos ejemplos, porque de hecho tenemos ya varias docenas de columnas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos las de incendios forestales, la gestión preventiva del riesgo sísmico, todo el tema del ordenamiento, el tema del acceso a la información, el tema de qué pasa en México ante el cambio climático, pero ha habido pues varias otras que tienen que ver, por ejemplo, con los gobiernos subnacionales, que tienen que ver con la protección de los suelos, que es otra de las cosas importantes para nosotros. Entonces, si ustedes se fijan, finalmente lo que acabamos haciendo es como traer estos diferentes aspectos teóricos y de interés que nos ayudan a pensar el riesgo desde como un problema de sustentabilidad y como un problema también de la forma en la que los seres humanos y las sociedades estamos pensando nuestro territorio, en la que estamos también favoreciendo o no ciertos tipos de instituciones que nos ayudan a proteger lo que es valioso para nosotros.
Entonces, lo que tratamos de hacer es tomar esta figura que seguramente ustedes han visto y tratar de contar esas historias. O sea, para nosotros los podcasts, las columnas, las intervenciones que hacemos, de alguna manera lo que tratamos de hacer es traer la investigación sobre riesgos y tratar de contarla en el formato como de una historia. Entonces, siempre procuramos eso, ¿no? O sea, hacer un argumento, tener un argumento claro o un tema claro y desarrollar en torno a ese argumento una historia de qué nos puede pasar si, por ejemplo, no protegemos los suelos, o si no consideramos los incendios, o si no tenemos alertas tempranas ante tsunamis o ante tornados o cosas así, que de alguna manera nos ayudan un poco a procesar la complejidad de los estudios científicos de riesgo, que suelen tener un enfoque probabilístico, pero que nosotros los humanos en general somos bastante malos para interpretar los análisis probabilísticos fuera de la academia. Entonces buscamos como darle este otro sentido para entonces poder hacer ese vínculo con pues las instancias a donde queremos llegar, ¿no? Y ya para ir un poco como cerrando ideas, amarrando ideas de lo que hacemos en el seminario, el principal aprendizaje que tenemos nosotros es lograr un lenguaje común entre especialistas. O sea, la primera de las grandes dificultades que nosotros enfrentamos es, en principio, pues lo que nos motiva o lo que motiva en el fondo a este seminario universitario. A diferencia de otros seminarios universitarios en los cuales queda como muy claro cuál es el objeto, por ejemplo, pues cuando hablamos del seminario universitario de envejecimiento y vejez, pues de alguna manera no es tan difícil entender qué es el envejecimiento y la vejez, aunque haya muchas visiones. Pero en el caso del riesgo sí hay muchas visiones, hay muchas más visiones de lo que es el riesgo. Es muy difícil hablar del riesgo cuando tenemos antecedentes conceptuales, metodológicos, formativos, y de incidencia tan diferentes. Entonces, ese primer puente en el cual tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué es el riesgo es uno de los primeros retos que tenemos que enfrentar. Y, por ejemplo, cuando hicimos el libro de recuperaciones que vamos a presentar próximamente, recuperación en el contexto de los desastres, nos pasábamos semanas discutiendo qué era recuperación, por ejemplo, ¿no? No solamente qué es el riesgo, qué es el desastre, sino incluso, por ejemplo, si la recuperación o qué papel tiene la recuperación en el proceso del riesgo y del desastre. Entonces, un ejemplo pues, de cosas que tenemos que solventar entre nosotros para poder generar pues, esta incidencia de la que hablamos, ¿no? Luego, muchos de nosotros no somos obviamente especialistas en todo. Somos justamente una de las paradojas del conocimiento experto contemporáneo es que nuestra expertise es en una cosa que suele ser pequeñita. Cada uno de nosotros tiene un área de especialidad en un tema, por ejemplo, pues de un proceso superficial en ciencias de la Tierra, o en un tema de geofísica, o en un tema de meteorología, o en un tema de comunicación, o en un tema de a lo mejor valoración económica de pérdidas en casos de desastre. Entonces, esas diferentes expertices pequeñas, es importante traerlas con una visión general y articulada, o sea, que no es el conocimiento o ese pequeño conocimiento, porque sino que tiene un sentido mucho mayor cuando se ve desde una visión general y articulada junto con otras personas que trabajan diferentes aspectos del mismo problema, y eso le da una riqueza impresionante y eso marca mucho por qué un seminario como este es universitario en un contexto como el de la UNAM, porque pues aquí vemos de todo, ¿no? Y justamente esa pluralidad es lo que tratamos, en donde tratamos de contextualizar lo que las diferentes personas hacemos desde una visión pues, que se enriquece con esa diversidad, ¿no? Y otro de los aspectos pues, es que el riesgo es este problema complejo que requiere un enfoque plural. Y aquí, por ejemplo, parte de lo que ha sucedido es que se ha recibido como muy bien esta idea de la pluralidad en los enfoques de riesgo, porque hasta hace no mucho había como una visión como muy clara de qué era el riesgo y que el riesgo tenía que ver con amenazas y fenómenos, y de hecho sigue permeando en nosotros, por ejemplo, de este lenguaje del riesgo como riesgo natural, y hay como una idea o había una idea de que el riesgo
tenía una gran relación, una cercanía muy fuerte con el tema del peligro y la amenaza. Y justamente lo que hemos visto en los últimos años es que la riqueza de añadir la parte humanística y social a la parte de las ciencias le da la pluralidad necesaria para poder trabajar en la parte de gestión de riesgos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es un poco como abrir o tratar de ampliar esa pluralidad de voces en esta materia. ¿Cuáles son nuestros proyectos estratégicos en el mediano y en el largo plazo? Pues bueno, nosotros hemos trabajado en libros y en fascículos en donde hemos tratado de hacer accesibles algunos temas técnicos que son bastante complicados de atender. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les platicaba de la parte de protección social y sistemas de cuidados? Entonces hay algunos fascículos que tratan, por ejemplo, de eso, ¿no? De qué hacen las instituciones de salud para hacer reducción del riesgo de desastres, o cuáles son las herramientas que a nivel internacional existen en el derecho, trabajando en temas de desastres, o por ejemplo como el tema de las alertas tempranas. En fin, o sea, tenemos como algunos proyectos estratégicos para seguir con una serie de fascículos en ese tipo de temas. Nuestra participación en colegios de profesionales y órganos técnicos, que es algo que vamos a mantener y que pareciera que se va a ampliar afortunadamente en el corto plazo para poder seguir trabajando pues en estos diferentes temas de incidencia, sobre todo de diseño y evaluación de política pública, ¿no? Pero uno de los grandes núcleos de nuestro trabajo en el seminario es dejar estos mensajes claves sobre el riesgo. Entonces lo que hacemos es un poco como, ya saben, ¿no? O sea, como aventar diferentes piedritas de colores en diferentes lugares de tal manera que eso nos ayude a dejar los mensajes adecuados que de alguna manera permean en el discurso público sobre el riesgo. ¿Y cuáles son estos mensajes para nosotros? Pues que el riesgo tiene como base fundamental el conocimiento en ciencias, en una gran medida. O sea, nosotros somos grandes fans de lo que se hace en la universidad en materia científica y tratamos por todos los medios de darle una plataforma a las áreas de la ciencia que hablan sobre riesgo, que el riesgo es un tema de sustentabilidad, que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en el territorio como sociedad, que el riesgo, el conocimiento sobre el riesgo tiene que ser inclusivo, que no puede ser algo relacionado con especialidades o expertices únicamente, que todos estamos llamados e involucrados al proceso de gestión y que por lo tanto el conocimiento tiene que ampliarse y tiene que democratizarse en materia de gestión de riesgo. Y por último, que la reducción de riesgo tiene que ver con derechos y con justicia, porque también si tenemos un sistema injusto, nuestro sistema injusto de alguna manera diferencia impactos importantes en diferentes personas y la gente que tiene menos suele sufrir más o suele perder más o suele tener procesos traumáticos muy difíciles o procesos de desplazamiento y entonces por eso también todo el tema del riesgo de alguna manera tiene que ver con el acceso a la justicia y bueno, el acceso al conocimiento es una forma también de aumentar o de facilitar o de fomentar ese tipo de mensajes claves sobre la justicia, ¿no? Entonces, ahorita vamos a abrir espacios para prácticas profesionales en el seminario, trabajando en varios de los proyectos que les he mencionado aquí. Y vamos a ampliar también nuestra base de cursos y actividades curriculares, que hemos tenido varias, pero durante el próximo año vamos a ampliarla de manera importante, ¿no? Y bueno, pues si ustedes quieren conocer más de lo que hacemos, escríbanos. Tenemos aquí nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Ahí también podrán encontrar nuestro sitio web que está justo en remodelación. Aunque ya está publicado, todavía nos faltan algunas cosillas de subir, pero ya no tardamos en tenerlo completo y ahí también pueden encontrar todo lo que hemos visto, o sea, los libros, los podcasts, ¿no? Las columnas y todos los materiales que tenemos, pues pensando sobre todo en cómo fomentar que los saberes que se hacen en la UNAM pues tengan este impacto importante en la sociedad y que pues nosotros como participantes en la ENCIT y demás, pues además estamos súper involucrados en estos temas. Entonces los invitamos a sumarse a estas actividades
y pues cualquier cosa aquí estoy a la orden, estoy muy atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Nacheli Ruiz Rivera, por esta excelente presentación. Creo que a todos ya nos queda muchísimo más claro qué es la labor tan importante que está haciendo el SURSA. Pues hay varios comentarios, hay felicitaciones, por supuesto, a la ponente. Y bueno, aquí hay una inquietud. ¿A través de qué canales el conocimiento generado por los aliados y miembros del SURSA llega a las esferas de toma de decisión federal, estatal y local? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hay varias maneras. Fíjense que una de las cosas importantes que hemos aprendido en estos años es la importancia de las redes, ¿no? Nosotros tenemos redes de trabajo pues, con diferentes actores, pero esas redes a su vez están muy interconectadas entre sí. Entonces tenemos, por ejemplo, ustedes pueden ver en nuestro sitio web, en nuestras páginas web, cómo pues estos diferentes actores, incluso actores del gobierno federal y local, se articulan con nosotros y cómo ellos se articulan entre sí. De hecho, lo que nosotros hacemos es como tenernos un poco como en una red latente, llamémosle así, eso es un aspecto curioso. Y luego cada vez que hay una iniciativa, las redes se mueven. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos que hacer una iniciativa de legislación ahorita, habría manera de mover algunas de las redes informales en las cuales nosotros trabajamos para poder hacer esas iniciativas. Ahora, en términos formales, tenemos algunos convenios de colaboración, pero los convenios de colaboración realmente no reflejan la cantidad de alianzas que traemos con diferentes personas. Entonces, nosotros tenemos una comunicación cercana con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, aunque no haya un convenio general con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Algunos de nuestros académicos están también liderando pues diferentes iniciativas, hacen proyectos con ellos, los presentan con nosotros. Entonces, digamos que la comunicación es buena, pero obviamente nosotros estamos supeditados pues, a los procesos de toma de decisiones que se hacen dentro de las instituciones. Y el hecho de tener buena relación con ellos implica que también a veces tenemos que jalar orejas y también tenemos que decir, oye, no, tenemos que cambiar estos órganos colegiados o tenemos que poner ciertos temas en la agenda que no están actualmente. Entonces es una cosa que mezcla mecanismos formales e informales para poder hacer esa incidencia. Y sin duda, pues, digamos, dentro de lo que se puede, el seminario está, y en las cosas en las que no es posible, lo que tratamos es de hablar de eso en nuestras columnas o en los medios de comunicación, precisamente para hacer notar la relevancia de los temas que todavía no están o que no consideramos que no se abordan de la manera adecuada en las políticas públicas. Bueno, y muy relacionada con esta pregunta y otra, ¿puede dar un ejemplo de la incidencia del SURSA en la implementación de alguna política local, estatal o federal? Sí, por ejemplo, en el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, nosotros coordinamos una comisión técnica que se llama Comisión Técnica de Resiliencia Urbana y Territorial. Esta comisión técnica tiene varias tareas, de hecho es reciente, tenemos más o menos un poquito menos de un año trabajando, y una de las cosas en las que estamos trabajando actualmente es en las revisiones que se van a hacer al Plan General de Ordenamiento del Territorio de la Ciudad de México, en la consulta. Nosotros estamos coordinando ahí el grupo que trabaja de manera colaborativa, por cierto, en la evaluación de lo que tiene que hacerse en materia de gestión de riesgos en el plan de ordenamiento del territorio. Es uno de los ejemplos de las cosas que nosotros estamos haciendo actualmente y que son incidencia pura, o sea, es trabajo técnico-político dentro de las instituciones para poder lograr algún aspecto importante en materia de gestión de riesgos. ¿Qué libros han publicado o están por publicar? El libro que va a salir en el mes de noviembre se llama Recuperaciones ante el proceso de desastre. Es un libro coordinado por el doctor Daniel Rodríguez de la Escuela Nacional de Trabajo Social y su servidora.
donde reunimos un equipo para hablar de los aspectos que pasan después del desastre. Entonces, más allá de la discusión que se hace en el Fonden y las cosas financieras, lo que nosotros buscamos es entender en el largo plazo cómo tendríamos que hacer una política de gestión de riesgos para después del desastre, para tratar de reducir pues el impacto y el trauma que se genera después de esto. Entonces el libro sale en noviembre y se presenta en la Feria del Libro del Palacio de Minería en febrero. Muy bien. ¿Cuándo se fundó el SURSA? El SURSA se fundó en marzo del 2017 y yo tomé la coordinación 3 años después, en junio del 2020. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues creo que hay muchas felicitaciones y creo que en estas preguntas se resume la inquietud de varios de los participantes y las participantes del auditorio. Doctor José Luis Palacio, no sé si usted quiere hacer algún comentario a la doctora Ruiz Rivera. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Nax, porque es un trabajo que en poco tiempo se ha colocado como un referente y como vimos toda la relación que hay pues, con muchas dependencias, un número muy importante de dependencias que abordan este tema. A mí me parece que lo más interesante del SURSA es esta visión integral. Ciertamente hay muchos estudios que abordan el tema de peligros o el tema de riesgos, a veces por separado, pero y de manera muy científica algunos o muy social otro, pero el SURSA tiene una visión integral, pues que es muy geográfica, ¿no? Muy acorde a lo que es la geografía, a los intereses de la geografía. Además, Naxeli, pues hay que decirlo, se mencionó, pero hay que insistir en ello, es profesora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, en donde imparte clases en esta temática. Y aunque lo mencionaste al final, me gustaría que nos comentaras cómo los estudiantes se pueden integrar en el trabajo del SURSA. Yo me imagino, bueno, mencionaste brevemente el asunto de las prácticas profesionales, que sabemos que es del interés de los estudiantes de Geografía Aplicada, de la licenciatura en Geografía Aplicada de nuestra escuela, que el siguiente semestre van a hacer alguna estancia. Seguramente alguno de ellos va a estar con ustedes, pero tienen estudiantes que ya están trabajando, qué tipo de trabajos están haciendo, servicio social también que puedan integrarse, no solo geografía aplicada, también ciencias de la tierra que se imparte también en nuestra escuela. No sé si nos puedes comentar algo al respecto, Max. Sí, de hecho nosotros tenemos bastantes estudiantes que han pasado con nosotros y la mayoría de los estudiantes curiosamente son de comunicación y del área de pedagogía, precisamente porque trabajan con nosotros en aspectos de comunicación. Pero una de las cosas que hemos notado es que hay muchísima demanda de creación de contenidos, ¿no? Y hay muchos formatos en los cuales nosotros podemos trabajar en comunicación de riesgos que requieren una formación previa en geografía o en ciencias de la tierra o en ciencias de la atmósfera, sobre todo. Entonces, los programas de servicio social, vamos a abrir nuevos programas de servicio social, o sea, siguen abiertos los de comunicación y pedagogía, pero vamos a abrir nuevos programas para eso, para desarrollar contenidos. Vamos a abrir el tema de las prácticas y una de las cosas que queremos hacer es fortalecer el tema de los cursos extracurriculares, sobre todo los que tienen pues, un interés formativo más dirigido a estudiantes de estas áreas. Y también hay una cosa que queremos diseñar para el año que viene, que son un poco como de seminarios de trabajo, ¿no? Para tesistas y para chicos que están trabajando en estas diferentes áreas para hacer un acompañamiento un poco más cercano de los diferentes temas y tratar pues de imprimirle este sello, ¿no? De que si bien son trabajos pequeños o orientados a cosas muy específicas, cuando se ubican en el proceso general de lo que implica la gestión del riesgo, como que adquieren un nuevo brillo, ¿no? Porque justamente se entienden de otra manera los aspectos del riesgo. Entonces, ese proyecto lo estamos rediseñando ahorita, son parte de lo que tenemos. También hay varios proyectos de investigación
Por ejemplo, los libros, hay colegas que están diseñando nuevas propuestas para trabajar en los libros. Entonces, si les interesan, por ejemplo, todos los temas de gestión de riesgo y desastre y prevención o instrumentos financieros, y se quieren venir a trabajar con nosotros, pues también son bienvenidos. Entonces son como diferentes facetas, ¿no? Que eso pues también tienen relación un poco con las capacidades de la coordinación del seminario, que somos poquitas en este caso. Pero bueno, o sea, si hay alguien que quiera trabajar estos temas y quiera colaborar en diferentes maneras, es absoluta y totalmente bienvenido, bienvenida, y pues aquí vénganse que nosotros trabajamos felices con ustedes. Muchas gracias, Max, y felicidades nuevamente. Pues muchas gracias, doctora Naxeli Ruiz Rivera. Creo que con estas preguntas se engloban las inquietudes del auditorio, y por otro lado invitamos también a nuestros escuchas a que se comuniquen directamente contigo al correo electrónico que ya se está poniendo en el Facebook. Sin más, muchas gracias nuevamente, gracias al auditorio, y las invitamos dentro de 15 días a otro seminario institucional de la ENSID. En esta ocasión se va a presentar el Programa Espacial Universitario. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias.